y mismo que ya lo utilizamos en nuestra tasa interna de rendimiento. El capital puede provenir de personas físicas o personas morales. Acuérdense de la diferencia entre personas físicas y personas morales. ¿Quién me lo quiere decir? Personas físicas y personas morales. ¿Quién me la quiere decir? La diferencia entre unos y otros. Uno es una persona y la otra son inversores, ¿no? Inversores o empresarios. Ah, ¿Sí? ujú. Muy bien contestado. Muy bien contestado. ¿Sí? Entonces, la tema, a ver, vamos a... Entonces, el capital puede provenir de personas físicas o personas morales. La TEMAR es la tasa de rendimiento real de la empresa por arriba de la inflación. Para este cálculo se toma en cuenta también la inflación, a diferencia de la anterior que era la TIR. Ahí no se toma en cuenta la inflación, solamente los datos únicos de la empresa. También es conocida como premio al riesgo, de forma que su valor debe reflejar el riesgo que corre el inversionista y de no obtener las ganancias pronosticadas y que eventualmente vayan a la bancarrota. Entonces ahí no sería buen, buen panorama para la empresa o negocio. La TEMAR o tasa mínima aceptable de rendimiento es un porcentaje que por lo regular determina la persona que va a invertir en un proyecto. Esta tasa se usa como referencia para determinar si el proyecto le puede generar ganancias o no. Es para conocer nosotros si nos conviene invertirle o no de acuerdo con lo que viene siendo el proyecto y toda su información. Si tu proyecto no tiene una tasa de rendimiento superior a la TEMAR, no será aprobado en este caso, por el inversor. Entonces, en este caso, habría que comparar nuestra tasa interna de rendimiento contra la TEMAR. ¿Sí? Ahorita vamos a ver el cálculo. Si la TEMAR es menor a la inflación, el proyecto no será redituable y no se invertirá en él, ya que generará ganancias perdidas. Si la TEMAR es igual a la inflación, el proyecto no generará pérdidas ni ganancias. Simplemente sale tablas, como quien dice. Y si la TEMAR es superior a la inflación, el proyecto puede ser redituable y los inversores se interesarán en él, por lo que cualquier rendimiento superior a la TEMAR es bueno. Entonces, tomando en cuenta la inflación, acuérdense, si es menor, no es redituable. Si es igual a la inflación, no genera ni pérdidas ni ganancias. Y si es superior a la inflación, entonces estamos hablando de un buen pronóstico de proyecto. La tasa se expresa en forma porcentual y se calcula con la siguiente fórmula. La tasa de inflación más la tasa de inversión. La tasa de inflación, esa se investiga en datos o información acumulada, como por ejemplo en la página de INEGI, y nos podemos dar cuenta que la tasa de inflación acumulada está en un 3.33% con respecto al año 2021. Y la tasa de inversión, vamos a ver en qué consiste. La tasa de inflación, este dato se obtiene de los registros de tu país. Se expresa en manera porcentual y puedes consultarlo en internet para el año en curso. Ya les di el dato ahorita, que es 3.33. El riesgo a la inversión se representa un porcentaje de remuneración que obtendrá el inversor por confiar su dinero en el proyecto y se determina con base en datos del estudio de mercado y se expresa de manera porcentual. ¿Sí? Entonces, hay varios niveles de riesgo a la inversión que podemos manejar con respecto a
nuestro riesgo a la inversión. El bajo riesgo dice lo siguiente: si la demanda de tu producto o servicio es estable y no existe competencia fuerte de otros productores, el porcentaje de riesgo puede ir de 3 a 6%, se maneja esos porcentajes internos. Por ejemplo, un zapatero tiene un riesgo bajo al no cambiar sus precios constantemente y obviamente no le representa una competencia el no estar aumentando sus precios constantemente. El riesgo medio, que son proyectos que tienen una demanda variable y competencia considerable, que se estima un porcentaje de 6 a 10%. Aquí ya cambia el porcentaje. En el anterior era de 3 a 6, ahora es de 6 a 10%. Por ejemplo, una tienda de ropa donde existe una gran competencia en modelos y precios, ¿sí? Entonces, ahí sí ya aumenta el riesgo medio de como negocio ante la competencia. El riesgo alto. Son negocios en los que el precio del producto cambia mucho debido a la oferta y la demanda y se considera un porcentaje superior al 10%. Por ejemplo, negocios con nuevas ideas de emprendimiento, productos de moda coleccionables o cualquier otro tipo de diversidad de producto que se pueda lanzar al mercado. Estamos hablando de un porcentaje de más del 10%. Vamos a ver el ejemplo de cálculo. Dice así: una vez que obtengas el nivel de riesgo de tu proyecto, utiliza la fórmula para calcular la TMAR. Por ejemplo, para calcular la TMAR de un negocio que se dedica a vender mermeladas, se determina que la tasa de inflación está en 3.33%, lo cual es real, y el riesgo a la inversión, como es de bajo riesgo, es de 5%, al no obtener una fuerte competencia. Entonces, la TMAR de este ejemplo se maneja así. La tasa de inflación anual, que es 3.33, se le suma el riesgo a la inversión, que es el 5%, y queda en 8.33%. ¿Sí? Esa sería la TMAR. Y entonces, nuestra TIR no debe de ser menor a este 8.33%, precisamente para que sea redituable. ¿Sí? Rentable o redituable. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si ponemos un negocio de diseño de videojuegos, estamos hablando de un riesgo alto, y ahí podríamos manejar el 10% con respecto a la tasa al riesgo a la inversión. Entonces estaríamos hablando de una tasa de inflación anual del 3.33, la cual no cambia para ninguno de los tres tipos de riesgo, y el riesgo a la inversión sería del 10%. Entonces sumamos 10 más 3.33, sería la TMAR del 10.33%, ¿sí? O por ejemplo, una tasa de inflación de riesgo medio, ahí se manejaba de 6 a 10, entonces ahí estamos hablando de un 6% en ese sector, y estaríamos hablando sumados ya de un 9.33%. ¿Sí? Ahí están varios ejemplos de acuerdo con los tres tipos de niveles de riesgo a la inversión. Quisiera saber si tienen alguna duda o pregunta, muchachos. En nuestras tablas, ¿cuál vendría siendo la tasa de inflación? Para todos es el 3.33. Para todos. Aquí lo único que cambia es el porcentaje de riesgo a la inversión. Ah, ok. ¿Sí?
Ok. A ver, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Si a mí me salió negativo. ¿Estás hablando de la TIR Sí, o de ya la estoy en TEMAR? bancarrota. Pues tienes que obtener mayores ingresos para que eleves tu tasa interna de rendimiento. Ahí tendrías que modificar tus flujos de efectivo que sean positivos y más altos. Ok. ¿Sí? Para que pueda salir una TIR o una tasa interna de rendimiento saludable. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bueno, este es el tema que está programado para el día de hoy. Si no hay dudas, si no hay preguntas, le vamos a dejar aquí y nos volvemos a conectar el próximo jueves. Jueves, tener una sesión antes de irnos de vacaciones para poder llevarnos algo de pendientes o de tarea. ¿Sale? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo no entendí la parte, o sea, la tasa de inflación es el 3.3%, depende el riesgo de inversión que tengamos, pero ¿qué valores de nuestras tablas tenemos que ocupar para sacar esos porcentajes o, bueno, el TEMAR? Aquí, ahí lo único que cambia es el riesgo a la inversión, dependiendo de tu riesgo de inversión como empresa. Por ejemplo, si es de bajo riesgo, si la demanda de tu producto es estable, estamos hablando de un bajo riesgo, ¿sí? Es decir, que si te están exigiendo el producto de manera coordinada, de manera saludable, tus clientes, estás hablando de un bajo riesgo, es decir, que no estás arriesgando tu negocio o empresa. Si son proyectos que tienen una demanda variable y competencia considerable, es decir, que tienes competencia y la demanda es variable, ¿sí? Es decir, que a veces te piden y a veces no te piden, estás hablando de un riesgo medio, que se estima un porcentaje de 6 al 10%, ¿sí? Y es un riesgo alto cuando son negocios en los que el precio del producto cambia mucho debido a la oferta y la demanda, es decir, que ahí estás obteniendo, sí tienes ventas, pero estás cambiando el precio de tu producto o servicio y entonces vienes modificando, cambiando al riesgo alto y entonces ahí desde el porcentaje de riesgo es de 10 en adelante, de 10 hacia arriba. Entonces solo es determinar el porcentaje que tenemos de acuerdo al riesgo que tengamos. Sí. Ah, ok. Y sumarle la tasa de inflación, que en este caso ya es fija, que es del 3.33%. Nada más. Esa no se las voy a encargar de tarea, nada más lo estamos viendo como tema aparte. ¿Sí? Ok, a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, como están muy calladitos, pues, y no hay dudas o preguntas, le vamos a dejar aquí y nos vamos a volver a conectar el próximo jueves a las 8 de la mañana, ¿sale? Cualquier duda, cualquier situación,